Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a estar exponiendo el texto número 24 del capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es. Y el título de este capítulo es La naturaleza del absoluto. En primer lugar, como siempre, quiero agradecer a la comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos eventos. Quiero agradecer también a los oradores previos que dieron clases excelentes sobre los temas que aborda este capítulo en particular. Y también, por supuesto, quiero agradecer a la comunidad que de manera virtual se encuentra presente en los encuentros como el del día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abhudayaha param bhavama jananto mama vyayam anutanam. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abhudayaha param bhavam ajananto mama vyayam anutamam. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abhudayaha param bhavam ajananto mama vyayam anutamam. Los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquellos que son adoradores de los semidioses se los ha descrito como personas poco inteligentes, y aquí se describe a los impersonalistas de la misma manera. El Señor Krishna, en su forma personal, está aquí hablando ante Arjuna y, con todo, por ignorancia, los impersonalistas arguyen que, en fin de cuentas, el Señor Supremo no tiene forma. Yamunacharya, un gran devoto del Señor que pertenece a la sucesión discipular de Ramanujacharya, ha escrito dos versos muy idóneos en relación con esto. Él dice: Tuam sila rupa charita paramam prakristaihi Satwena satui kataya prabalaischa sastraihi prakyatadaiva paramarta vidamataischa naiva shura prakritaya pravavanti vodum. Mi querido Señor, devotos tales como Vyasadeva y Narada sabe que tú eres la personalidad de Dios. Mediante el estudio de diferentes escrituras védicas, uno puede llegar a conocer tus características, tu forma, tus actividades, y de ese modo te puede entender a ti, que tú eres la suprema personalidad de Dios. Pero aquellos que están influidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los demonios, los no devotos, no te pueden entender. Ellos son incapaces de entenderte, por muy expertos que esos no devotos sean en discutir el Vedanta, los Upanishads y otras escrituras védicas. A ellos no les es posible entender a la personalidad de Dios. Stotra Ratna 12. En el Brahma Samhita se afirma que a la personalidad de Dios no se la puede entender simplemente mediante el estudio de la literatura Vedanta. Solo por la gracia del Señor Supremo se puede conocer a la personalidad del Supremo. Por lo tanto, este verso afirma de un modo claro que no solo los poco inteligentes adoradores de los semidioses, sino que también aquellos no devotos que están dedicados al Vedanta y a la especulación basada en la literatura védica, sin ningún matiz de verdadera conciencia de Krishna, a ellos no les es posible entender la naturaleza personal de Dios. A las personas que tienen la impresión de que la verdad absoluta es impersonal, se la describe como abhudayaha, lo cual se refiere a alguien que no conoce el aspecto supremo de la verdad absoluta. En el Srimad Bhagavatam se afirma que la comprensión suprema comienza con el Brahman impersonal y luego asciende a la superalma localizada.
pero que la última palabra en lo que se refiere a verdad absoluta es la personalidad de Dios. Los impersonalistas modernos son aún menos inteligentes, ya que ni siquiera siguen a su gran predecesor Shankaracharya, quien ha declarado específicamente que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así pues, como los impersonalistas no conocen la verdad suprema, creen que Krishna es únicamente el hijo de Devaki y Vasudev, o un príncipe, o una entidad viviente poderosa. Eso también se condena en el Bhagavad Gita 9.11. Avajananti manmudha manusim tanum ashritam. Únicamente los necios me consideran una persona ordinaria. Lo cierto es que nadie puede entender a Krishna sin prestar servicio devocional y sin cultivar conciencia de Krishna. El Srimad Bhagavatam 10.14.29 lo confirma. Atapi te deva padambuja dvaya prasada leshanu grihita ebaihi janati tatuam bhagavan mahimno nachanya eko api chiram vichinwan. Mi querido Señor, si uno es favorecido por un leve vestigio de la misericordia de tus pies de loto, puede entender la grandeza de tu personalidad. Pero aquellos que especulan para llegar a entender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas por muchos años. Uno no puede entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna, ni su forma, ni su calidad, ni su nombre, simplemente por medio de la especulación mental o la discusión de la literatura védica. Uno debe entenderlo mediante el servicio devocional. Cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, comenzando por el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, solo entonces puede uno entender a la suprema personalidad de Dios. Los no devotos impersonalistas creen que Krishna tiene un cuerpo hecho de naturaleza material, y todas sus actividades, su forma y todo lo demás son maya. A estos impersonalistas se les da el nombre de mayavadis. Ellos no conocen la verdad última. En el 20º verso de este capítulo se indica claramente Kamas tais tar hrita ñana prapadyante ña devataha. Aquellos que están cegados por deseos lujuriosos se entregan a los diferentes semidioses. Se sabe que además de la suprema personalidad de Dios, hay semidioses que tienen sus diferentes planetas, y el Señor también tiene un planeta. Como se declara en el verso 23, Devan, Deva, Yayo, Jayanti, Madbhakta, Yanti, Mamapi, los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas de los semidioses, y aquellos que son devotos del Señor Krishna van al planeta Krishna Loka. Aunque esto está claramente estipulado, los necios impersonalistas sostienen, no obstante, que el Señor no tiene forma y que esas formas son algo impuesto. ¿Acaso al estudiar el Gita da la impresión de que los semidioses y sus moradas son impersonales? Queda claro que ni los semidioses ni Krishna, la suprema personalidad de Dios, son impersonales. Todos ellos son personas. El Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, y Él tiene su propio planeta, y los semidioses tienen los suyos. Por lo tanto, la opinión monista de que la verdad última no tiene forma, y que la forma es impuesta, no es cierta. Aquí se afirma claramente que no es impuesta. El Bhagavad Gita nos hace saber claramente que las formas de los semidioses y la forma del Señor Supremo existen al mismo tiempo, y que el Señor Krishna es Satchit Ananda, conocimiento eterno y bienaventurado. Los Vedas también confirman que la suprema verdad absoluta es Anandamayo Vyasat, o que por naturaleza está colmada de placer bienaventurado, y que es el depósito de ilimitadas cualidades auspiciosas. Y en el Gita, el Señor dice que aunque Él es Aya, innaciente, aún así Él aparece. Estos son los hechos que debemos entender con el Bhagavad Gita. No podemos comprender cómo la suprema personalidad de Dios puede ser impersonal en lo que respecta a las declaraciones del Gita. La teoría de la imposición que tiene el monista impersonalista es falsa.
aquí se deja en claro que la suprema verdad absoluta, el Señor Krishna, tiene tanto forma como personalidad. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Itinamine Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, nuevamente quiero dar la bienvenida a todos los presentes al encuentro de hoy. Y el significado que hemos leído es muy extenso. El significado que hemos leído hoy es muy rico. Y el significado que hemos leído hoy abarca una diversidad de aspectos que sería realmente difícil poder exponer de manera detallada en un encuentro de estas características de aproximadamente 1 hora. Por eso es que de todo aquello que Srila Prabhupada está exponiendo en este texto, hay 2 aspectos fundamentales en los que me quisiera centrar. Número 1, la naturaleza de la verdad absoluta, y número 2, el método para poder comprender a dicha verdad. Entonces, observen ustedes que este capítulo 7 está titulado como el conocimiento trascendental. Muchas veces los occidentales entendemos desde el punto de vista gnosiológico. La gnosiología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. La investigación sobre el conocimiento en Occidente existe desde que existe la filosofía, pero evidentemente esta investigación se volvió relevante durante la Edad Moderna, a partir del surgimiento de movimientos como el racionalismo, el empirismo y también el idealismo. En líneas generales y simplificando muchísimo la cuestión, más allá de lo que sostuvo Descartes en sus meditaciones metafísicas, más allá de lo que sostuvo Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano, más allá de lo que sostuvo Kant en la crítica de la razón pura, podemos decir, sin entrar en la definición de conocimiento de algún autor en particular, o de dónde es que venga ese conocimiento, si es de la razón, de la percepción sensorial, de una, podríamos decir, síntesis de las categorías del sujeto, más un conjunto de datos captados por la sensibilidad que nos da un conocimiento del fenómeno. Independientemente de todo eso, es decir, independientemente de todos los aspectos técnicos de la gnosiología moderna, podemos decir a nivel básico y operativo para el encuentro de hoy que el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto. Es decir, cuando hablamos de conocimiento no hablamos de una cosa. Cuando hablamos de conocimiento en términos occidentales no hablamos de una sustancia. Cuando hablamos de conocimiento hablamos de un vínculo que se produce entre un sujeto cognoscente, es decir, la persona que conoce, y el objeto que recae como lo conocido. Esa mediación entre el objeto y el sujeto es el conocimiento. Ahora bien, en Conciencia de Krishna, esta definición de conocimiento presenta serias limitaciones. Porque en nuestra filosofía Vaishnava el conocimiento no se limita a una relación entre un sujeto y un objeto, sino que el conocimiento tiene una dimensión ética. ¿Por qué? En el capítulo 13 del Bhagavad Gita, textos del 8 al 12, podemos ver que Krishna no establece una diferenciación entre verdad y falsedad, sino él establece un contrapunto entre conocimiento, o sea, jnana, y avidya, ignorancia o no conocimiento. Entonces, el conocimiento en la filosofía Vaishnava no se reduce únicamente a un aspecto de relación entre el que conoce y lo conocido, sino que el conocimiento tiene una función ética en el sentido que se traduce en forma de cualidades de carácter. Entonces, en Conciencia de Krishna, tener conocimiento no es simplemente ser erudito y poder citar muchos textos, hablar muy bien el sánscrito, respetando toda su fonética y su métrica y todo lo demás. Eso está bien, es bueno saberlo, sobre todo cuando uno es un brahmana, un intelectual, un sacerdote, un filósofo. Pero el punto es que el conocimiento en Conciencia de Krishna tiene una dimensión mucho más amplia. El conocimiento tiene que ver con la acción, el conocimiento tiene que ver con lo que hacemos día a día. El conocimiento tiene que ver con cultivar ciertas cualidades de carácter. Como se afirma en el capítulo 13 del Gita, la primera característica de aquel que de verdad tiene conocimiento es la humildad.
Fíjense que en general hay personas que saben algo o personas que no saben nada, pero son arrogantes, tanto de lo poco que saben como de lo mucho que saben. La persona arrogante para enseñar humilla al otro, la persona arrogante pone en evidencia el no saber del otro, y realmente, desde la experiencia del sentido común, es bastante desagradable estar en contacto con una persona arrogante. Por eso, una cualidad del conocimiento es amanituam, es la humildad. Es el no estar ansioso de recibir reconocimiento por parte de los demás. Otra característica del conocimiento es la tolerancia. Y la tolerancia está muy relacionada con la ecuanimidad. ¿Por qué? Porque la vida es la sumatoria de placeres y dolores. La vida es la sumatoria de victorias y derrotas. La vida es la realización de proyectos y también la frustración por no poder por momentos lograr lo que uno desea. La vida es dual, es nacimiento y muerte, alegría y tristeza, victoria y derrota, ganancia y pérdida. Entonces, aquel que tiene conocimiento no se vuelve eufórico cuando la vida le sonríe, sino que la persona que tiene conocimiento tampoco se deprime en los momentos dolorosos o tristes. La persona que tiene conocimiento se vuelve imperturbable. La persona que posee conocimiento se vuelve estable en medio de la felicidad y de la aflicción, del frío y del calor, de la victoria y la derrota. Podemos decir por eso que quien posee conocimiento no solo es humilde, sino que también es tolerante. Y además, como el conocimiento no queda limitado a una relación entre un objeto y un sujeto cognoscente, sino que implica, en sentido ético, cultivar virtudes, cultivar cualidades que ennoblecen el carácter, también quien posee conocimiento tiene autocontrol. El autocontrol, entre otras cuestiones, implica el discernimiento para distinguir aquello que me eleva de aquello que me degrada. Y en consecuencia, tras esa diferenciación propia de la inteligencia, evitar las conductas degradantes y poder elegir libremente por aquello que ennoblece nuestra existencia y perfecciona nuestro carácter. Otra cualidad de la persona que posee conocimiento es la limpieza. La limpieza externa implica bañarnos, ponernos ropa limpia, habitar en un lugar higiénico, ordenado, prolijo, pulcro. Pero también hay una limpieza interna, que tiene que ver con la limpieza de la mente, con liberar nuestra mente de pasiones bajas, como la lujuria, la codicia, la envidia, la ira y tantas otras cosas más que nos producen dolor a nosotros y que también producen dolor a los demás. Pero acá hay un punto muy importante. En el capítulo 13 del Bhagavad Gita se afirma que conocimiento también implica búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Entonces, el conocimiento implica una actividad intelectual en la que no nos conformamos con una información sobre la apariencia de uno mismo o la apariencia de las cosas, sino que el conocimiento implica buscar la causa de todo, buscar la raíz de la que todo procede, ir más allá de lo evidente, conectarnos con la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es la verdad absoluta? Es un tipo de verdad que es correcta en todo tipo de circunstancias. Es decir, que no depende de la relatividad de la conciencia de los seres individuales. Es decir, que una verdad absoluta es algo que existe y que es real en sí mismo sin depender de otro. Estamos entrando en un terreno evidentemente metafísico, tal como se desarrolla en el significado de hoy del capítulo 7, texto 24 del Bhagavad Gita. Entonces, conocimiento no solamente implica humildad, tolerancia, limpieza, autocontrol, sino también búsqueda de la verdad absoluta. Y dentro del marco de la antigua civilización védica, dentro del marco de esa civilización en la que en lengua sánscrita se compusieron los 4 Vedas, el Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda,
Dentro de esa cultura en la que se compuso en sánscrito la dimensión metafísica de los Vedas, en forma de un conjunto de tratados llamados Upanishads, dentro de esta cultura en la que se escribió el Mahabharata, el Ramayana, la parte filosófica del Mahabharata, que es el Bhagavad Gita, los Puranas, los Itihasas y tantos textos más, nos encontramos con dos posibles estructuras conceptuales para analizar a la verdad absoluta, a esa verdad absoluta que busca aquel que verdaderamente posee conocimiento, no aquel que retiene información, no aquel que es memorioso, no aquel que es simplemente erudito, sino aquel que utiliza el conocimiento védico para la elevación de su propio carácter. Entonces, dentro de la amplia cantidad de obras filosóficas y religiosas y teológicas que fueron compiladas dentro de la milenaria cultura védica, tenemos dos perspectivas o dos ejes de análisis respecto de la verdad absoluta, que es uno de los temas centrales del significado de hoy. Entonces, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, vemos una buena introducción a este tema acerca de la naturaleza metafísica, o podríamos decir el estatus ontológico de la verdad absoluta. Entonces, en este capítulo 12, titulado El servicio devocional, texto 1, Arjuna pregunta: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quienes se consideran que son más perfectos? Entonces, ya en esta pregunta que plantea Arjuna al comienzo del capítulo 2, podemos ver las dos grandes perspectivas que dentro de la antigua civilización védica se poseía acerca de la naturaleza o el estatus ontológico de la verdad absoluta. Es decir, hay corrientes de pensamiento védico que adhieren a una teoría de tipo impersonal respecto de la verdad absoluta, y hay toda una serie de escuelas y de corrientes que adhieren teóricamente a la aceptación de un aspecto personal de la verdad absoluta. Entonces, para que no quedemos únicamente en la enunciación de categorías, intentemos desarrollar de manera introductoria pero analítica cuáles serían las características de la verdad absoluta impersonal y de la verdad absoluta personal. La verdad absoluta impersonal es conocida con un concepto sánscrito que es la palabra Brahman. Muchas veces traducido por Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita y en otros textos más como Brahman impersonal. Entonces, analíticamente hablando, el Brahman impersonal es lo no manifestado. O sea, el ser humano promedio no tiene una experiencia directa acerca de la naturaleza del Brahman, porque el Brahman es una entidad de tipo metafísica que se encuentra más allá del alcance de la percepción sensorial del alma condicionada. Incluso asumiendo que el Brahman impersonal como energía divina es omnipresente, porque todo está atravesado por Brahman, todo forma parte de Brahman, y aún así no podemos percibirlo. El Brahman impersonal, como energía divina, es una realidad inmutable, lo cual quiere decir que el Brahman no puede ser seccionado para producir almas individuales, como si pudiese de ese todo obtenerse fragmentos particulares. ¿Por qué? Porque otra característica del propio Brahman es que es fijo, no mudable, no atraviesa un proceso de devenir, y por eso también hay una cualidad más que refuerza esta no manifestación, esta omnipresencia, esta inmutabilidad y este aspecto fijo del Brahman, que es el hecho de que es inmóvil.
y decir que es inmóvil implica que no está sometido al cambio o transformación alguna. Eso, en síntesis, podría decirse que son las cualidades principales de la verdad absoluta entendida en sentido impersonal dentro del marco conceptual de algunos textos de la cultura védica. Sin embargo, esta visión de la verdad absoluta es limitada, porque por otro lado nos encontramos con textos védicos, nos encontramos con textos como el Bhagavad Gita y como el Srimad Bhagavatam que explican que en última instancia la verdad absoluta, esa verdad no relativa, esa verdad que para existir y para ser no depende de otro, es personal. Y el término sánscrito que utilizamos para describir a esta verdad absoluta personal es Bhagavan. Bhagavan. Bhagavan se refiere a una persona, pero no a una persona que ha sido un príncipe o un rey famoso de la historia, no a una persona que es un semidios común del mundo material, no a una persona que asume un cuerpo material, tal vez en la modalidad de la bondad, como consecuencia de una reflexión del Brahman impersonal, sino que Bhagavan, la suprema verdad absoluta, es una persona eterna. No es un ser que fue impersonal en el pasado y que se volvió personal en el presente. Bhagavan es, en lo que nosotros relativamente hablando como almas condicionadas consideramos pasado, presente y futuro, que son categorías de tiempo que no se aplican a la dimensión espiritual o absoluta, Bhagavan siempre es una persona en el pasado, en el presente, y seguirá siendo una persona en el futuro por utilizar una expresión propia del lenguaje humano. Porque en realidad Bhagavan se encuentra en un plano de un eterno presente, en el que no hay pasado y no hay futuro. Entonces, la característica de Bhagavan como suprema verdad absoluta es que posee rupa, que posee forma, pero nosotros, las almas condicionadas, poseemos una forma que es material, que es temporal, que nace, enferma, envejece y muere. Mientras que Bhagavan, la suprema verdad absoluta, tiene una forma, pero que no es material. Materialmente no nace, porque Bhagavan es eterno. Su propio cuerpo es espiritual. Mientras que en el alma condicionada que se encuentra en el mundo material encontramos la dualidad de un cuerpo temporal y un alma eterna, en Bhagavan no encontramos la diferencia entre un cuerpo inferior y un alma superior. Bhagavan es eternamente espiritual. Y además, a diferencia de nosotros, las almas condicionadas, que para adquirir conocimiento tenemos que formar parte de un sistema educativo, o tenemos que acudir a un maestro espiritual para obtener ese conocimiento trascendental, Bhagavan es autoluminoso. Bhagavan no requiere de la práctica de algún tipo de proceso de yoga para llegar a iluminarse. Bhagavan es luminoso por sí mismo, porque además de tener una forma que es espiritual, eterna y por lo tanto increada, esa forma es plena en conocimiento. Y por eso muchas veces se afirma que Bhagavan es Trikalagnya, o sea que conoce pasado, presente y futuro. Pero además, Bhagavan no es un ser intelectual eterno, como los intelectuales comunes, que en el mundo material estamos siempre insatisfechos, porque cuando logramos comprender algo tenemos nuevas preguntas y cuando logramos responderlas surgen nuevas preguntas más y en definitiva nos preguntamos dónde está la verdad o cuál es la conclusión de todo. Sino que Bhagavan, la suprema verdad absoluta en sentido personal, posee una forma espiritual, una forma eterna de conocimiento pleno y también de bienaventuranza plena. Y esta palabra bienaventuranza es problemática para nosotros. Recuerdo que una vez, cuando era chico, le pregunté a mi padre qué es la felicidad. Y él me dijo, la felicidad es la sumatoria de buenos momentos. ¿Por qué se afirma esto? Porque implica que hay momentos en los que no somos felices. Hay momentos en los que padecemos, en los que experimentamos el dolor, la derrota, la angustia. Momentos en los que no nos sentimos a gusto ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra vida, ni con nuestro trabajo, ni con nuestra realidad. Entonces,
la felicidad, como no es algo continuo en el mundo material, por lo menos para decir que somos felices, algunos afirman que esto es poder, entre todos los momentos de problemas que pasamos en el mundo, poder como entresacar o poder unir ciertas migajas de buenos momentos para decir eso es felicidad, ¿sí? Pero Bhagavan, al ser espiritual, al ser pleno en conocimiento, también es pleno en bienaventuranza. Y esto implica que la felicidad que tiene la verdad absoluta es continua. No es interrumpida como en el mundo material, que encontramos placer, dolor y nuevamente placer y dolor. Y además de eso, después reencarnación para encontrarnos de vuelta con placer y dolor. Sino que el estado de Bhagavan, además de eternidad y conocimiento, implica un estado de bienaventuranza, de una felicidad espiritual. Y la felicidad espiritual, a diferencia de la felicidad material, es una felicidad que nunca se acaba. Es una felicidad ininterrumpida y que además nunca se vuelve monótona porque va en ascenso. Y es la felicidad que uno puede observar cuando lee el 10º canto del Srimad Bhagavatam, la felicidad que experimenta Bhagavan en su forma eterna como Sri Krishna, junto a las almas liberadas que lo acompañan en sus pasatiempos eternos de Goloka Vrindavan. Cuando uno lee el Srimad Bhagavatam, nunca ve a Krishna angustiado porque subió el dólar, uno nunca ve a Krishna preocupado porque bajaron las acciones de su empresa, uno no lo ve a Krishna angustiado porque el sueldo no alcanza, porque en Argentina la inflación es siempre galopante y lo que compras un año a un precio, al otro año lo pagás muchísimo más. No estaba preocupado Bhagavan por conseguir la vacuna, la primera o segunda dosis para el coronavirus, sino que cuando uno lee el 10º canto del Srimad Bhagavatam, ve que Vrindavan es un lugar lleno de cascadas que siempre vierten agua y su sonido es tan dulce que cubre el sonido de los grillos, que los lagos de Vrindavan están repletos de flores de loto, que como en Vrindavan el agua fluye por todas partes, en las cascadas, en los lagos y en los ríos. Los bosques de Vrindavan siempre lucen verdes y hermosos, y en esos bosques los pavos reales danzan, la brisa transporta el aroma de las flores, los pájaros cantan en diferentes melodías, y en ese lugar trascendental, Krishna, junto con Balaram, junto con los Gopas, toca su flauta y llena de bienaventuranza trascendental a las criaturas móviles y a las criaturas inmóviles. Cuando Krishna toca la flauta y baila en Vrindavan, los seres inmóviles, como los árboles y las plantas, comienzan a estremecerse de éxtasis espiritual. Y cuando Krishna toca la flauta, los seres móviles como las vacas detienen sus actividades, dejan de pastar y levantan las orejas para atrapar el néctar sonoro del sonido de la flauta de Krishna. Los terneros dejan de mamar de las ubres de sus madres y comienzan a derramar lágrimas en los ojos porque internamente están abrazando a Krishna de corazón a corazón. Y cuando Krishna toca su flauta en Vrindavan, las gopis, las pastoras jóvenes de la aldea, comienzan a estremecerse de éxtasis porque recuerdan sus pasatiempos con el hijo de Nanda Maharaj. Y las gopis se reúnen entre sí y dicen que la más elevada perfección de la vista es ver a Krishna entrando al bosque, cuidando las vacas junto a Balaram y sus amigos. Que Krishna y Balaram se visten de manera tan atractiva que parecen dos actores principales en una obra de teatro. Cuando Krishna toca la flauta, todos se brindaban, todos se llenan de bienaventuranza trascendental. Por eso es que Bhagavan mismo, en su forma eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, no solamente está él mismo sumido en bienaventuranza, sino que también sume en bienaventuranza a todas aquellas almas liberadas que están en contacto con él a través del amor. Ahora bien, habíamos dicho que en el capítulo 13 del Bhagavad Gita se afirma que el conocimiento no es solo información, sino que es cultivar cualidades o virtudes que ennoblecen el carácter, que dentro de estas cualidades hay una muy importante que es la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, y que dentro del ámbito de la cultura védica se ha pensado la verdad absoluta en dos dimensiones, como personal y como impersonal. Entonces, si uno quisiese comprender a Bhagavan, si uno quisiese comprender a Krishna mismo,
Entonces tenemos que comprender también cuál es la metodología que nos da acceso a esa forma suprema de la verdad absoluta. Entonces, primero, dejemos de lado el camino equivocado. Es decir, uno no puede comprender el nombre, uno no puede comprender la forma, uno no puede comprender los pasatiempos o las cualidades de Krishna mediante el proceso de especulación mental como practican los impersonalistas. Es decir, los impersonalistas se basan en un estudio gramatical de los Vedas, buscan relaciones semánticas dentro de los Upanishads, efectúan una especulación árida, principalmente centrada en un análisis de tipo lingüístico y de tipo lógico. Esa manera teórica de intentar comprender a la suprema verdad absoluta no es fructífera. Esa manera, podríamos decir puramente teorética, no puede conducirnos a la plena realización del ser. Esa forma o esa modalidad de estudio puramente lógica, puramente lingüística, nos puede permitir el ascenso a la comprensión de un aspecto de la verdad absoluta, que es el aspecto impersonal, que es real, pero que es limitado. Por eso, para comprender a la suprema verdad absoluta en su forma trascendental, plena en conocimiento y bienaventuranza, el método correcto es la práctica del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es lo que se traduce en el Bhagavad Gita con la expresión al español que es el servicio devocional. Es decir, cuando uno quiere comprender a Krishna, cuando uno quiere comprender el nombre de Krishna, la forma de Krishna, las cualidades de Krishna y los pasatiempos de Krishna, evidentemente que necesita el conocimiento de las Shastras, porque sin conocimiento hay sentimentalismo, sin conocimiento hay fanatismo, sin conocimiento hay desviaciones. Por supuesto que aquellos que están intentando comprender a la suprema verdad absoluta en su forma personal necesitan jnana, necesitan conocimiento. Tienen que poder diferenciar qué es materia, tienen que poder diferenciar qué es espíritu, tienen que poder diferenciar cuál es la naturaleza del alma suprema, cuál es la naturaleza del ser individual. Tienen que saber diferenciar qué es la naturaleza espiritual y qué es la naturaleza material. Tienen que comprender qué es el tiempo, tienen que comprender qué es la acción. Y en ese sentido el conocimiento es una herramienta fundamental para llegar a una comprensión de la verdad absoluta en su aspecto personal o Bhagavan. Pero ese conocimiento tiene que ir acompañado del Bhakti. Ese conocimiento tiene que ir acompañado de una práctica. Ese conocimiento no se puede quedar en el plano teórico. Lo mismo que la razón puede demostrar como correcto, puede invalidarlo como falso. Eso ha llevado a la filosofía al planteo de ciertas antinomias y sobre todo en el plano del terreno de conocimiento metafísico. Por eso, en la práctica del Bhakti, además de jnana o el conocimiento, necesitamos la devoción práctica. Necesitamos el hecho de ocuparnos en los 9 procesos del servicio devocional, que comienzan, como estamos haciendo en el encuentro de hoy, por oír acerca de cuestiones trascendentales, que implica el hecho de cantar el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que implica también el hecho de recordar los lilas, los pasatiempos de Krishna junto a Balaram y los Gopas y las Gopis en Goloka Vrindavan, que incluye por supuesto el hecho de ofrecer reverencias al Señor Supremo, que incluye la adoración de la deidad en el templo y en el hogar, incluye el ofrecimiento de oraciones y todos los demás 9 procesos que componen la práctica del Bhakti. Si nosotros sumamos al conocimiento de las Shastras la práctica devocional, entonces este es el método recomendado por los acharyas previos, por los maestros de nuestra sucesión discipular Gaudiya Vaishnava, para poder trascender la concepción impersonal de la verdad absoluta y para llegar a comprender a Krishna mismo, a Bhagavan, a esta persona que es plena en conocimiento, plena en fuerza, plena en fama, plena en riqueza, plena en belleza y plena en renunciación. Entonces,
El conocimiento dentro del Bhagavad Gita no es acumulación de datos. El conocimiento no implica tener una memoria para poder retener definiciones o conceptos. Conocimiento implica desarrollar cualidades que ennoblezcan nuestro carácter. Conocimiento implica cultivar la virtud. Y a lo largo del Bhagavad Gita vemos todo el conjunto de virtudes que de alguna manera embellecen como una joya el carácter y la mentalidad de un Vaishnava. Dentro de estas cualidades que ennoblecen la capacidad de pensamiento de un trascendentalista está la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Y como vimos hoy, a partir del análisis de los textos que se apoyan en el conocimiento védico, la verdad absoluta tiene un aspecto impersonal y un aspecto personal. El aspecto impersonal de la verdad absoluta es un aspecto existente, es un aspecto real, es un aspecto correcto, porque es uno de los tres aspectos del absoluto. El otro es Paramatma y el que sigue es Bhagavan. Es decir, el aspecto impersonal de la verdad absoluta puede encontrarse descrito en el Vedanta Sutra de Vyasa, en diferentes tratados que forman parte de los Upanishads. Y aunque el aspecto impersonal de la verdad absoluta es real, no es una ilusión, existe y es eterno, si pensamos que el aspecto impersonal de la verdad absoluta lo es todo, entonces no somos espiritualistas muy avanzados, porque nuestra visión de la verdad queda circunscripta únicamente a una de sus caras o a uno de sus aspectos, que sería este Brahman no manifestado, que está más allá de la percepción sensorial, que es omnipresente, inmutable, fijo e inmóvil. Comprender eso, comprender la naturaleza del Brahman es muy superior a la adoración de semidioses que se efectúa siguiendo las ceremonias karma kanda de los Vedas para lograr obtener placeres materiales burdos o sutiles en esta vida o en la siguiente. Por supuesto que en términos de las Shastras y específicamente del Upadeshamrita de Rupa Goswami, comprendemos que la búsqueda filosófica de la verdad absoluta en sentido impersonal es un proceso mucho más elevado que la adoración de semidioses guiada por el deseo material, porque el adorador de semidioses queda atado al ciclo del nacimiento y la muerte, mientras que el adorador del Brahman alcanza mukti, alcanza la liberación, la salida del reiterado ciclo de repetición del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero aún así, con todo lo superior que es la adoración del Brahman respecto de la adoración de semidioses, aún así no es el proceso más elevado de vida espiritual. Es un proceso autorizado, es un proceso genuino, es un proceso verdadero, pero no es el más elevado. Es como pensar que dentro del sistema educativo la etapa más avanzada es quedarnos en la escuela secundaria. Hay algo más allá, que es poder asistir a la universidad. Del mismo modo, cuando uno se gradúa en el conocimiento profundo de los textos trascendentales que toman como punto de apoyo a los Vedas, entonces ahí es cuando logramos ingresar en el aspecto último de la verdad absoluta, que es el aspecto personal, que es Bhagavan, que es Krishna mismo. Este aspecto es la conclusión en cuanto al análisis de la naturaleza ontológica del absoluto. Como Krishna afirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, todo proviene de mí, todo descansa en mí, como las perlas enhebradas en un hilo. No hay verdad superior a mí. Cuando llegamos a comprender la superioridad del aspecto personal del absoluto o Krishna respecto de su manifestación impersonal, entonces ahí llegamos a la conclusión correcta del conocimiento védico. Y pensemos que a lo largo del Bhagavad Gita constantemente se afirma esta cuestión. En el texto 2 del capítulo 12, Krishna dice: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. Lo que Krishna está diciendo no es la opinión de un karmi. Lo que Krishna está diciendo no es la opinión de un gyani. Lo que Krishna está diciendo no es la opinión de un yogi.
es la conclusión a la que arriba la suprema personalidad de Dios misma. Cuando Arjuna le pregunta a Krishna, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quién se considera que son los más perfectos? Krishna, sin lugar a dudas, responde en el texto 2, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. Entonces, es real que la verdad absoluta se manifiesta para algunos intelectuales como Brahman impersonal. Es verdad que la verdad absoluta se manifiesta para algunos yogis como Paramatma. Pero también es real que de todos los aspectos de la verdad absoluta, el aspecto personal o Bhagavan es el más elevado de todos, y Krishna lo está confirmando en el capítulo 12 de este Bhagavad Gita tal como es. Entonces, para llegar a Krishna, para llegar a comprender el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, y poder participar de la eternidad de Krishna, y poder sumirnos en la bienaventuranza en la que Krishna eternamente se encuentra situado, es necesario, metodológicamente hablando, cultivar el conocimiento yástrico, cultivar el conocimiento del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita, del Upadeshamrita, del Bhakti Rasamrita Sindhu y de tantas obras más que han sido traducidas y comentadas por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero además de esto, junto a ese importante pilar que es el conocimiento, hace falta el Bhakti, hace falta la devoción, hace falta el amor que uno como Vaishnava expresa a esa divinidad personal suprema mediante oír, cantar, recordar, adorar, ofrecer reverencias, oraciones y todo lo demás. Y cuando se logra esta conjunción de conocimiento y práctica, cuando se logra esta conjunción de jnana y bhakti, cuando se logra esta concepción intelectual de la búsqueda filosófica de la verdad absoluta sumada a la actividad práctica del cuerpo, de la mente y de las palabras que se absorben en el Supremo, entonces llegamos a comprender que en última instancia la suprema verdad absoluta es personal. El absoluto es Krishna mismo. Hare Krishna, Aum Tat Sat. Muchas gracias a todos por darme la posibilidad de dirigirles algunas palabras en el encuentro de hoy. Entonces, saludos para Nadia Morales, también para Miguel García, saludos para Chaturbusha Prabhu, para Naranarayan Prabhu también. Estoy observando que lo que tenemos aquí son todos agradecimientos y saludos, pero no encuentro ninguna pregunta o ningún comentario. Saludos para Rosita Andrade Peñalillo, para Govardhan Lila Prabhu, un gran orador también de esta casa. Saludos también para Alberic, Resistencia Obligatoria. Juan Manuel Castro, saludos, un abrazo grande. Mitravinda, María Teresa Ríos Tilit, también, reverencias a mi hermana espiritual. Para Sarisa, también. Bien, no estoy observando ninguna pregunta ni ningún comentario. Son todos saludos, todos agradecimientos. Pido disculpas si hay algún comentario que no haya visto, pero hoy estoy transmitiendo desde el teléfono. También saludos para Miguel García. Y esto es todo lo que he podido ver hasta el momento. Así que nuevamente muchas gracias a las autoridades de ISKCON Buenos Aires, a los oradores previos, gracias también a los miembros del Departamento de Comunicación que nos están asesorando con la nueva forma de transmitir en este grupo de clases en vivo. Y gracias como siempre a toda la comunidad que de manera virtual genera tanto apoyo para estos encuentros y que nos llena tanto de entusiasmo. Muchas gracias. Hare Krishna. Aum Tat Sat.